Hermanos, hermanas, amigos, ustedes que se están conectando a nuestro canal de bendición, hermanos, de parte de la iglesia del Evangelio de Cristo en Vancouver, les deseamos una feliz Navidad a cada uno de ustedes, hermanos, y gracias por unirse hoy en este día a nuestro estudio. Vamos a comenzar con la palabra, no les vamos a quitar mucho tiempo y primeramente vamos a orar para que el Señor ponga en nuestro corazón lo que, lo que Él quiera para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Padre amado, Padre bendito, te pedimos, Señor Jesús, que hoy en este día, Señor Jesús, vengas a cada uno de nuestro corazón, Señor Padre amado, Señor Jesús, Padre celestial, a bendecir esta tierra, Señor Jesús, Padre bendito. Te pedimos que tú, Señor Jesús, Padre amado, con tu divina palabra, Señor Jesús, nos limpies, Señor Jesús, Padre amado, limpies nuestros ojos, nuestros oídos, Señor Padre amado, por donde entra tu bendita palabra, Señor Jesús, Padre amado, por donde escuchamos esa palabra, Señor celestial, Padre amado, ese maná espiritual que tú mandas a cada uno de nosotros, Señor Padre amado. Señor Jesús, y te pedimos que nos ayudes a crecer, Señor Jesús, hoy en estos tiempos, Señor Jesús, Padre amado, Señor Jesús, Padre amado, que por más que se levante tinieblas alrededor de nosotros, Señor Jesús, ayúdanos a hacer esa luz, Señor Jesús, como tú lo fuiste, Señor Jesús, como tú lo eres, Señor Jesús, Padre amado, y como tú lo serás, Señor Jesús, Padre amado. Señor Padre amado, por favor, usa mi vida, Señor Jesús, bendíceme, Señor Jesús, Padre amado, bendice mi lengua, Señor Jesús, Padre celestial, úsame, Señor Jesús, como ese vaso, Señor Padre amado. Unge mis pensamientos, Señor Jesús, Padre bendito. Unge mi boca, Señor Padre amado. Señor Jesús, Padre celestial. Todo esto te lo pido, Señor Jesús, hoy en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, aleluya. Pues vamos a comenzar, hermanos, con el tema de hoy. El tema de hoy le he puesto por el día Navidad. Y vemos cómo en este mes, hermanos, de diciembre, un alto porcentaje de habitantes del mundo, ya sea cristianos o no cristianos, hermanos, son influenciados por la celebración de la Navidad. En este tiempo todo gira alrededor de un gran movimiento comercial. Vemos a muchos regalos, alimentos, bebidas que son propios de esta celebración. Vemos también en todos lados, vemos luces multicolores, tarjetas, y que vemos que las familias se reúnen. Vemos muchas felicitaciones y buenos deseos para todos, ¿verdad? Etcétera. Vemos también cómo diversos grupos que manejan las Sagradas Escrituras establecen que las personas informadas, que sabemos que hoy 25 de diciembre es el día que nació Jesús, y de hecho se conoce como la fecha exacta, pero la Biblia dice, hermano, que la Biblia no registra ni el día ni el mes, ¿verdad?, de su nacimiento. Solamente el humano lo ha puesto en esta fecha, ¿verdad? Pero no es el día ni la fecha, solamente es para que celebremos, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos, hermanos, cómo al permitir entrar a Jesucristo en nuestra vida, debe de ser motivo de festejo, de que un alma que ha sido salvada de no ir al infierno, y por haber permitido esto, que Jesús naciera en nuestro corazón en estas fechas, hermanos, ya es motivo de peso y de celebrar, ¿verdad? Debemos de celebrar que cada uno de nosotros como cristianos hemos permitido que Jesucristo entre y nazca en cada uno de nuestro corazón, ¿verdad? Eso ya es un gran motivo para celebrar que Dios Todopoderoso haya mandado a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, nos haya dado ese regalo, ¿verdad? Ese gran regalo nuestro Señor Jesucristo, para que viniera cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Ahora vayamos a Mateo 1:18, hermanos. La palabra dice, por título tiene el nacimiento de Jesucristo.
Entonces vemos que dice, escrito está, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Pero ahorita en este versículo nos vamos a enfocar en la primera palabra que es el nacimiento de Jesucristo. La palabra nacimiento es espero que lo puedan ver aquí en sus pantallas. La palabra nacimiento es una palabra griega que la encontramos en el Génesis, ¿verdad? Y que significa natividad, nacimiento, fundar, el origen, el comienzo, la causa de la existencia, llegar a ser género, el punto de partida, aparecer, estirpe, dar a luz, engendrar y temblar. Todos estos son los significados para nacimiento. Y vemos que la primera palabra es natividad, que nos está hablando de Navidad, ¿verdad? Que es lo que festejamos en estas fechas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos más adelante. Entonces, nuestra visión debe de establecerse sobre esta verdad o sobre esta luz que surge de Dios mismo y la cual generó el nacimiento, el origen y el comienzo de todo lo que existe, ¿verdad? Ya sabemos que el Cristo fue el que creó todas las cosas que conocemos, ¿verdad? Todo lo natural que conocemos fue una creación hecha por Dios a través de su Hijo Cristo, cuando todavía no tenía un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, que esa debe de ser nuestra visión de que esa luz que vino al mundo, esa luz que vino también con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que vemos que es de lo que nos está hablando el tema. Y vayamos a Colosenses 1:15, el cual dice, escrito está, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces, en este versículo, hermanos, lo que quiere decir es que Jesucristo está hecho a la imagen de Dios y es el primogénito de toda criatura. Antes antes de que todo fuera creado, Dios el Padre primero creó a su Hijo para que tuviera ayuda, ¿verdad? Y para que Él tenía ese plan para que más adelante mandara a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvados. Entonces vemos que Cristo es el primogénito de todo lo creado. Antes de que existiera algo creado, Jesús, el Hijo de Dios, nació. Esto fue en la eternidad pasada. Esta, esta Navidad o nacimiento de la que estamos hablando dio origen a que un día lleguemos a tener una vida o una existencia antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios creó a su Hijo y cómo también nos creó a nosotros para que nosotros, cuando viniésemos a este planeta, él puso en cada uno de nosotros un libre albedrío y también puso en nosotros que tuviéramos la elección, ¿verdad? De ya la elección de poder una vez más escoger por nuestro Señor Jesucristo para regresar una vez más ante el Padre, ¿verdad? En Efesios 1:4 dices, escrito está, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí, hermanos, es lo que les estaba comentando, que él ya nos había escogido y dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, que ese es el plan de Dios de cuando nos manda a esta vida, ¿verdad? De que seamos santos y que de que debemos de promulgar su nombre alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Esa santidad que solamente Él tiene. Y en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios mandó a un Salvador, ¿verdad? Que ese era el Cristo, que cuando vino a nacer con lo que fue María, cuando se le dio un cuerpo y que le dijo que el ángel a María que se iba a llamar, tendría por nombre Jesús, ¿verdad? Es cuando se unió Jesucristo.
porque Jesús por parte del hombre y Cristo, ¿verdad? El Hijo no engendrado de Dios Todopoderoso. Entonces esto fue un nacimiento físico, terrenal de Jesús. Con esta Navidad, un nacimiento es que llegamos a tener la oportunidad de ser salvados, hermanos, de la condenación eterna en el infierno. Entonces le damos gracias a Dios por este nacimiento, que Jesús fue al infierno y así pagó el precio para que nosotros no padeciéramos de eso, para que Él pagó ese precio para que no fuéramos ahí, ¿verdad? Al infierno. Entonces, por Él, hermanos, por el nacimiento de Jesús llegamos a existir y también por su nacimiento somos salvos de la condenación. Además de ello, genera la oportunidad de regresar a la casa con el Padre, Jehová, Dios misericordioso, ¿verdad? Esto está escrito, hermanos, en Juan 14, 2 y 3, en el versículo 2 y 3, en el cual dice, escrito está, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recordemos que estas palabras se las dijo Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba ascendiendo al cielo y que se lo dijo a los apóstoles. Y hermano, tú y yo somos en estos tiempos, debemos de ser esos apóstoles que promulguen su palabra, porque dice que aquí, hermano, nos está dando la pauta de que Él va a volver a venir, ¿verdad? Que solamente fue a preparar lugar para todos nosotros, hermanos. Entonces, entonces somos librados de todas esas tinieblas y traslados trasladados al reino de Jesús, ¿verdad? Al reino de Dios. En Colosenses 1:3, hermanos, dice, escrito está, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, perdón, llegamos a ser miembros del especial tesoro de Dios y miembros de su reino también, hermanos. Él nos ha promulgado a reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y también nos ha llamado a ser gente santa, como lo dice su palabra. Vayamos a Éxodo 19, 5 y 6, hermano, y veamos qué es lo que Dios nos dice aquí en esta palabra, que dice, escrito está, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y además somos parte de muchos más privilegios y bendiciones, hermanos. Vemos que si queremos obtener todo esto del reino, hermanos, la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso lo encontramos en Mateo 6:33, hermanos. Entonces, muchos creen que lo más importante y lo primero en esta vida es trabajar y el ocuparse de su deber de cumplir o de suplir las necesidades que nuestras familias vean necesitan, y de aumentar el patrimonio, ya sea terrenal o patrimonio hablando acerca del dinero, ¿verdad? Entonces esto es importante, sí, claro, pero primero, hermanos, debemos aprender a estudiar la palabra y a ayudarnos a que Dios ponga en nosotros a su palabra, y que, como dice este versículo, ¿verdad? Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vemos que tan importante es confiar en nuestro Señor Jesucristo, que la palabra dice que como los pajarillos, ellos no se preocupan de qué comerán o de qué vestirán, simplemente el Señor lo hace para ellos, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros como humanos, debemos de tener esa convicción de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos cuida y nos protege, y Él va a ver cómo va a hacer para suplir a sus hijos, ¿verdad? Así como lo hace un padre natural.
Entonces vemos que muchos miles de personas inicialmente vinieron al pesebre, ¿verdad? En la Biblia, cuando fue el nacimiento de nuestro Señor, y que lo conocieron a Jesús, pero muchas distracciones terrenas de lo que es el mundo los alejaron de la verdad. Y como ahora en estos momentos, hermanos, como nosotros como cristianos, a veces vivimos siendo creyentes comunes, ¿verdad? Que no llegamos a ser extraordinarios y, como dice la palabra, extraordinarios que, como dice esta palabra, que extraordinarios es hacer algo extra, ¿verdad? Que debemos hacer por agradar a nuestro Señor. Siempre, todo lo que nos ha enseñado, siempre debemos hacer algo extra, como cuando queremos agradar a nuestros empleadores, ¿verdad? Que debemos siempre hacer algo extra para llamar su atención. Asimismo, debemos hacerlo con las cosas de Dios, para que obtener este reino del cual nos está hablando. Y vayamos a Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, hermanos, aquí en este versículo hay mucho, hermanos, de lo que podemos compartir, ¿verdad? Y vemos cómo Dios en su humildad mandó a su primogénito a nacer, ¿verdad? Y también su primogénito fue algo humilde, ¿verdad? Al estar allá en el cielo con el Padre en su grandeza, él decidió seguir las órdenes de su Padre, ¿verdad? Para venir a este mundo, para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que en este versículo nos vamos a enfocar y ver lo que nos quiere decir todo este versículo. Entonces vemos que nos habla de un niño, ¿verdad? Nos habla de este niño refiriéndose a Jesús en la parte humana, allá en el pesebre al cuidado de José y María. Entonces a Jesús, el niño, ¿verdad? Que había nacido en ese establo, ¿verdad? Que había nacido en ese establo y puesto en ese pesebre. Entonces vemos que tan humilde fue nuestro Salvador Jesucristo, de haber nacido entre entre los animales y todo ese mal olor quizás, porque es de la misma manera, hermano, que cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, también viene a vivir aquí dentro de nuestros corazones, ya sea que esté nublado, ya sea que también huela mal por causa del pecado, ¿verdad? Que esté sucio. Entonces, Él, en su humildad, Él nace en cada uno de nuestros corazones. Y dice también, Hijo nos es dado. Esto se refiere al Cristo, el Verbo, el Hijo eterno, el infinito de Dios, Padre, de nuestro Dios Padre Jehová, engendrado, ¿verdad? Entonces, vemos que el Cristo, el Verbo, el Creador de todas las cosas, fue introducido a este mundo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos que a veces no entendemos qué tan importantes somos para Dios hasta que Dios nos ayuda a entender cuán importantes somos para Él, hermano. Si, usted y yo, hermano, somos más importantes para Dios de lo que nos imaginamos. Entendemos que el Salvador y el Creador vino para salvar nuestra alma, para limpiarnos del pecado y para reconciliarnos con el Padre y para llevarnos a la gloria. Gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces vemos que Jesucristo en este versículo, vemos que Jesucristo venía con una misión. Ahí en el versículo dice que el principado sobre sus hombros. Y vemos que la palabra hombro significa inclinar el hombro a una carga, comenzar temprano en la mañana y una nueva tarea. Entonces, el Señor Jesucristo vino con una carga particular en sus hombros, ¿verdad? Vino con una determinación, un plan y un propósito perfectamente trazado por Dios y determinado, que la carga que traía sobre sus hombros era el principado
era el principado sobre sus hombros, ¿verdad? Y vemos que esta palabra principado, hermanos, significa gobierno, imperio, vencer, prevalecer, tener, poder como príncipe. Esto es lo que significa. Entonces, lo que traía a nuestro Salvador Jesucristo entre sus hombros era el gobierno, ¿verdad? El imperio, que cuando nos vamos a esta palabra imperio, nos imaginamos a un rey, ¿verdad? En un trono. Entonces, que ese trono lo tenemos en cada uno de nuestros corazones y lo queremos cuando, cuando nosotros le aceptamos, Él viene y se sienta en ese trono, Él toma su imperio en este corazón y Él nos ayuda a entender la palabra para que el gobierno de Dios empiece a crecer en este corazón, ¿verdad? Vemos que en lo natural, cuando los reyes tomaban el trono, empezaban a trabajar, ¿verdad? Para que su imperio creciera. Entonces, de igual manera, cuando Jesucristo toma el lugar en su trono en cada uno de nuestros corazones, tiene que crecer, ¿verdad? Tenemos que dejarlo crecer y que todo lo malo empiece a morir para que Él pueda crecer, para que su imperio, para que su trono, para que todo lo que esté alrededor de Él crezca, ¿verdad? Y vemos que también vamos a ver estos 5 puntos que dice en el versículo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vemos que admirable, nos está hablando de que Él hace maravillas, ¿verdad? Eso es algo admirable, de las maravillas que hace el Señor. Y esto lo vemos en Éxodo 34:10. Dice, escrito está, y Él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Amén. Aquí le está hablando Dios a Moisés, ¿verdad? Aquí le está hablando Dios a Moisés que iba a hacer un pacto, ¿verdad? Nos habla un pacto de maravillas. Entonces, ahí dice que va a ser un pacto de maravillas con el pueblo, ¿verdad? Pero principalmente lo iba a hacer con Moisés, porque más abajo dice que tremenda, cosa tremenda lo que yo haré contigo. Entonces, hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor, Él va a empezar Él va a hacer ese pacto con nosotros. Entonces, vamos a empezar a ver las maravillas de Dios Todopoderoso en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a empezar a ver esos milagros, pero como se los dije anteriormente, los vamos a ver solamente cuando nosotros aprendamos a vivir primeramente buscando el reino de Dios, ¿verdad? Para que todas estas maravillas, todas estas maravillas y todos estos, ¿cómo se les dirá? Maravillas, todos estos, bueno, se me fue la palabra, hermanos, empiecen a surgir en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Todos estos milagros es la palabra, hermanos, todas las maravillas, milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros, empiecen a hacerse en cada una de nuestras vidas. Y también dice que es consejero, ¿verdad? Consejero nos habla de deliberar, resolver y aconsejar. Esto lo vemos en Salmos 16:7, que ya sabemos que los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritas por el rey David. Y dice, escrito está: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, a Jehová puesto siempre delante de mí, porque esta es mi diestra, no seré conmovido. Ven qué poderoso, qué poderoso salmo estaba cantando David a Dios, ¿verdad? Que dice que primeramente lo bendice porque lo aconseja, y que dice que en las noches aún me enseña en mi conciencia. Entonces, Dios todavía seguía trabajando en las noches cuando quizás David dormía. Dios estaba aún
trabajando en su conciencia de David, ¿verdad? Y dice que él siempre lo ponía por delante de él, principalmente siempre a David ponía principalmente delante de él al Señor, ¿verdad? Primeramente siempre al Señor, porque está a mi diestra, porque siempre permanecía a su lado, ¿verdad? Y, y hacía que lo conmoviera. Entonces vemos que el Señor nos aconseja a través de su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Nos aconseja a través de su bendita palabra, pero también nos puede aconsejar a través del Espíritu Santo, hablándonos a través de la conciencia, en nuestra conciencia. Él mismo nos dio esta conciencia, hermanos, para que Él mismo nos hable a ella, ¿verdad? De muchas maneras es nuestro consejero, el Señor. Y vamos a ver a Dios fuerte, que esto significa poderoso, guerrero y valiente. Amén. Esto lo vamos a ver en Salmos 24:7, Dios fuerte, Salmos 24:7 al 10. Y dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y se escucha una voz, ¿verdad? Que pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas, oh vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Entonces, eso lo podemos poner en estos versículos, podemos poner cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Él va a entrar de esa manera a cada uno de nuestros corazones, siempre y cuando estemos dispuestos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros nos hayamos arrepentido de todos nuestros pecados que hayamos cometido y aceptarlo como nuestro Salvador y estos versículos van a hacer efecto en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones primeramente, porque va a entrar el Rey de Gloria, ¿verdad? Nosotros, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, como lo dice ahí, su significado es poderoso, guerrero y valiente. Vemos que como él en las batallas naturales que se peleaban antes, había guerreros, ¿verdad? Y tienen que ser valientes y siempre los más fuertes prevalecían, ¿verdad? Entonces vemos cómo cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, a Jesucristo, cómo llega a nuestros corazones para vencer a todos estos gigantes, como cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, ¿verdad? Que decía que había gigantes y que había que vencer toda esa tierra de gigantes. De la misma manera, cuando el Señor llega a nuestro corazón, está lleno de gigantes y usted podrá decirme, pero ¿qué clase de gigantes? El orgullo es un gigante, la ira, los celos, la lujuria, la mentira, esos pueden ser esos gigantes con los que el Señor Jesucristo tiene que pelear dentro de nuestro corazón y Él va a obtener esa victoria porque Él es el Rey de Gloria, ¿verdad? Él es Jehová de los ejércitos. Él va a obtener la victoria sobre esos gigantes dentro de nuestro corazón. Ahora nos habla de Padre Eterno. Esto, hermanos, es como nosotros, como los que somos padres, siempre tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Siempre tratamos de estar al pendiente de ellos, pero también cuando no entienden o no hacen caso, debemos de tener una disciplina con ellos, ¿verdad? Entonces el Padre Eterno es tan amoroso que cuando nosotros a veces no queremos escuchar de Él tiene que tomar una disciplina, o cuando nos queremos alejar de Él tiene que tener disciplina con nosotros para acercarnos una vez más, ¿verdad? Entonces, este Padre Eterno tiene que ser un Padre con disciplina, pero también cuando nosotros somos fieles a su palabra, el Padre nos va a otorgar premios como lo hacemos nosotros como padres, ¿verdad? Nos va a dar esa seguridad de que Él es nuestro Padre, tanto natural como espiritual, ¿verdad?
y dice príncipe de paz. Entonces esto, príncipe de paz es enorme shalom, que significa bienestar, prosperidad, salud, felicidad, ser completo y reposo. Entonces vemos que Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. Entonces la paz de Jesús es diferente a la paz que a veces quizás podemos sentir una paz cuando tenemos dinero en abundancia, podemos sentir un tipo de paz, pero eso no es nada a comparación con la paz que el Señor nos da, ¿verdad? Cualquier cosa que nos dé paz en este mundo no se compara ni siquiera a una milésima en como la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Filipenses 4, 6 y 7. Dice, escrito está, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, fíjense hermanos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esa paz solamente la encontramos en Cristo Jesús. Esa paz que aquí dice que guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo tiene que ser lo primordial en cada uno de nuestros pensamientos y lo primordial en cada uno de nuestros corazones. Esta es una temporada, hermanos, que nos da el Señor para acordarnos de su nacimiento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, de que Él vino a nosotros con esa causa de salvarnos, ¿verdad? De salvar a su pueblo, de salvar lo que se había perdido. Entonces, vemos que Dios le dio una tarea principalmente a Adán y Eva de guardar el huerto, pero se perdieron, ¿verdad? No obedecieron. Y vemos que si no se hubieran perdido, entonces Dios no tuviese que haber mandado un Salvador. Pero nuestro Salvador es Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Y que viva en cada uno de nuestros corazones. Y yo puse aquí al último que Jesús, la razón de la temporada, ¿verdad? En inglés es Jesus, the reason of the season. Pero que no solamente sea esta temporada, sino que dejemos que Jesús entre en nuestro corazón diariamente, que a través de su palabra nos alimentemos y que este nuevo año que viene, Dios nos permita crecer aún más, a pesar de todas las cosas que se están moviendo en estos momentos, que Dios tenga la misericordia para que podamos estar, dice la palabra, venir y estar a cuentas conmigo, ¿verdad? Que nosotros estemos a cuentas con el Señor y que no, su palabra no sea echada en saco roto, sino por el contrario, que nos siga bendiciendo a través de estos tiempos, que nos siga fortaleciendo y que nos permita crecer a la estatura espiritual del varón perfecto y de la esposa, ¿verdad? Y esperando que como cristianos debemos estar esperando esa venida del Señor gozosamente, ¿verdad? Que ojalá que sea muy pronto. Siento que va a ser muy pronto y que vamos a estar, como dice la palabra, en esas moradas que él ha regresado a hacer para que estemos con Él, ¿verdad? Pues ese es el estudio de esta noche. Jesús sigue bendiciendo mi vida a través de estos estudios, hermanos, y ese fue algo que me tocó de que debo de aceptar al Señor Jesucristo, no solamente hoy por ser Navidad, porque no, la Navidad nos habla del nacimiento, ¿verdad? Sino que diariamente, que siempre estemos gozosos de estar con el Señor, de que Él sea nuestro Padre, de que Él sea nuestro todo, ¿verdad? De que Él, como lo dice aquí en este versículo, de que eso admirable de Él se quede con nosotros, que si buscamos algún consejo, que Él sea nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno y nuestro príncipe de paz, que Él sea todo en estas fiestas para nosotros, ¿verdad? Pues ese es el tema de hoy. Ojalá que este regalo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo no se pierda, ¿verdad? Sino que
sea de gran alegría para cada uno de nosotros, como cuando nosotros recibimos regalos, nos sentimos alegres. De igual manera, Dios mandó este humilde regalo, pero qué gran bendición tener este regalo, ¿verdad? Pues eso ha sido todo, hermanos. Solamente pido al Señor que Dios nos siga bendiciendo a través de este canal, que nos siga bendiciendo a través de estos estudios y que el Señor nos siga bendiciendo de tal manera que podamos algún día mirarlo a su bello rostro, ¿verdad? Pues me despido, hermanos. Nos vemos la próxima y bendiciones para todos. Amén.